Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. Vamos a ir a la enseñanza de esta noche. La palabra de conocimiento la titulo Dios y su voluntad. Eso es lo que quiero hablar esta noche. Fíjese usted, ¿quién estará mirando, prestando atención a la voluntad de Dios? Pero los humanos sí están todos atentos y alerta a la voluntad de los humanos. De bien o de mal. Más que todo, alerta a la voluntad de los humanos, que es más mala que viene en este mundo. Porque en este mundo se va cumpliendo lo que Jesús dijo. La maldad crecerá y el amor se va a ir enfriando. Pero hay una voluntad que el humano necesita conocer, y esa es la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar con la palabra que dice en el Salmo 128. Dice, versículo 1, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que lo honra, que lo ama. Honrarlo significa amarlo, respetarlo, adorarlo, darle todo mérito a Él. Ojalá que todos los humanos pudieran interesarse en conocer cuál es la voluntad de Dios. Religiosamente se ha hecho conocer algunas voluntades de Dios. Ejemplo, los 10 mandamientos. No a cualquiera le interesan los 10 mandamientos, ni los conocen realmente ni los tienen en cuenta. También eso ha quedado escondido porque no todos conocen los mandamientos de Dios. Algunos, así, algunos. Pero es voluntad de Dios. ¿A quién le interesa? Pero estos son los deseos de Dios, que a mí me gustan mucho. Por eso tomé este Salmo 128. Yo lo leo muchas veces. Porque es bueno cuando uno conoce la voluntad de Dios. Y ojalá que la humanidad, que está pasando malos tiempos, malos momentos, a cualquier gente o persona que esté pasando tribulación, aflicciones, problemas como hay en muchos hogares y familias, conociera o se interesara, se inclinara a conocer la voluntad de Dios, los deseos de Dios con la humanidad. Pero los humanos se interesan por la voluntad de los mismos humanos. Dice el versículo 2, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. ¿Cuánta gente que aunque tenga trabajo vive mal económicamente? Yo sé de testimonio de gente que conozco de vista, de salud, o no tener amistad, pero conocidos. Sí, me vienen a la memoria ahora mismo aquellos que viven trabajando y no les va bien porque todo el dinero lo gastan en vicios, en adicciones, en gastos inservibles, de placeres y deleite, y quedan arruinados.
Pero dice que será dichoso y te irá bien cuando conozcas y vivas en la voluntad de Dios. Dice versículo 3 también, dice, en la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoño de olivo. ¿Cuántas familias están destruidas? ¿Cuántas familias se odian, se maldicen y se hacen mal? ¿Cuántas familias están como enemigos? ¿Y cuántas familias no tienen fruto de vida? Ni tienen hijos sanos. Porque al decir la palabra, como una vid, es un hogar que lleva mucho fruto, una vid llena de uvas. Decir que los hijos son como retoños de olivo, es el retoño que nace en la planta, que es verde, tierno, sano, limpio. ¿Cuántas familias tienen sus hijos ahora? Justamente esta mañana hablaba con un hermano que me daba testimonio de clientes de él que al ir a hacerle la visita de la entrega de la mercadería, encontraban esas gentes que están tan atribuladas, preocupadas y hasta lloran, dice, por la aflicción que tenía esta persona, dice, de una hija que está adicta en las drogas y no tiene temor de todo y no sabe más qué hacer ya. ¿Cuántas familias están así? ¿Por qué? Por más que busquen a Dios, por más religión y por más creencia, ¿no? Pero si Dios dice que en su voluntad será así, tus hijos serán como retoños de olivo, sanos, fuertes, limpios. Eso se hace cuando uno aprende a conocer su voluntad. Una familia sana, sana en espíritu y en verdad, que ya no existe prácticamente, ¿eh? Conozco gente de bienestar que tiene, por favor, bienes de todas clases, pero hay odio entre los hermanos, no se tratan entre los padres y los hijos. Bueno, ¿cuántos testimonios hay, eh? ¿Cómo se alcanzan esas voluntades, esos deseos de Dios? ¿Cómo se alcanzan? Dirá usted. Bueno, dice versículo 1, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos. Bien dicen Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero son caminos de mal. Entonces el humano no vive bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad, por eso no alcanza esos favores. Dice el versículo 4, así bendice el Señor a todo aquel que lo honra. De Dios todo labio, toda boca. De Dios todo el mundo puede hablar. Bien o mal, bien o mal, porque hay tiempos y tiempos. El humano trata con Dios como a él le parece o según su estado. No es así. Dios tiene buena voluntad para los que lo honran, lo aman, los que lo buscan de corazón, dice el Evangelio. Miren en Efesios capítulo 5 para seguir en esta enseñanza. Dice versículo 14, por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Hay un mundo cristiano también que vive y duerme entre los muertos con todas esas cosas que tiene la vida de este mundo. He visto, conocido suficiente para juzgar. ¿Cuántos cristianos viven mal en este mundo, en esta vida? Si hablo del Salmo 128, ¿en cuántos cristianos no se cumple eso además? Dice que se debe levantar porque está dormido entre los muertos. Hablar de muertos significa algo muy feo porque la muerte, ¿qué trae de lindo? Pero dice que no sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor.
Porque la voluntad del Señor no es esa que se vive en esta vida, de que se viva mal, destruido, agobiado, cautivo, como vive un mundo cautivo, en el afán, en la codicia, en el deseo descontrolado, en los vicios y las adicciones y cuantas cosas. La voluntad de Dios no es que el humano se destruya y viva mal. Al contrario, dice en un pasaje del Evangelio, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Salvo de qué? Salvo de todas esas cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces, eso te dará conocimiento de la voluntad de Dios. Poner un corazón dispuesto a querer conocer su voluntad, porque su voluntad es buena, he leído en el Salmo 128. Que viene del cielo, escuché la voz, que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Por eso qué bueno es entender cuál es la voluntad de Dios para tratar de alcanzarla. Y vamos a ir con el Salmo 1 justamente. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Porque, por el contrario, se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Bueno, amigo, se puede oír esto, ¿no? Y dirá, ¿será así? Yo mismo pude haber dicho, no conocía esto, claro que no, ni una Biblia en mi vida había conocido, claro que no, y era religioso, católico, idólatra, qué sé yo, creyente, todo lo que uno aprende en la vida de tradiciones, de costumbres. Pero me iba todo lo contrario a esto, todo lo contrario a esto. Y Dios estaba en mis labios. Claro, cuando uno vive sin conocer la voluntad de Dios, por más dichos y más palabras y más cosas que se sepan, no se cumplen. Por eso yo leo esto es la voluntad de Dios. Ese hombre, ese humano, es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Bueno, amigo, además si puede andar afligido por su economía, porque todos buscan la prosperidad económica, pero la palabra de Dios cuando habla de prosperidad no habla de la economía. Habla de una vida de bienestar. Estar bien en todo, como dice el Evangelio. ¿De qué sirve el bolsillo lleno, como yo le hablo siempre al pueblo? ¿De qué le sirve a todo el que pueda oír tener muy buena ganancia económica? Si no tiene paz, no tiene tranquilidad. Si anda en tantos conflictos y problemas, ni tiene descanso. Tiene una mente turbada, agobiada, tiene aflicciones de sobra. ¿De qué sirve? Cuando él dice que es como un árbol junto a los arroyos, quiere decir que nunca se seca, nunca le falta vitamina, sustancia, lo que el árbol necesita, la humedad, el oxígeno, todo. El humano lo necesita. Y llegado el momento da su fruto, claro que sí. Por eso nosotros decimos, sembramos del Espíritu para cosechar vida, y vida en abundancia. Mire, dice en otro pasaje para entender cuál es la voluntad de Dios, conocerla su voluntad. Dice Proverbios 16, versículo 20, el que atiende a la palabra halla el bien, dichoso aquel que confía en el Señor. Al corazón sabio se le llama prudente, a los labios amables aumentan el saber.
Tener cordura es tener la fuente de la vida. A los necios los castiga su propia necedad. Tener cordura o andar acorde a la voluntad de Dios, me gusta esa palabra que está escrita en otra versión. Al que vive acorde a la voluntad de Dios, todo le irá bien. Vivir acorde a la voluntad de Dios es tener la fuente de la vida. Se dice Cristo es la vida, pero se vive acorde a la voluntad de Cristo. Se vive conforme al Evangelio que dejó como vida sana. Se vive en la voluntad de Dios para alcanzar todos esos favores que están en la voluntad del Padre. Por eso, amigo, si tenemos un Padre, dijo Jesús, Él tiene buena voluntad para nosotros. Proverbios capítulo 13, versículo 13 dice, no atender una orden cuesta caro, acatarla tiene su recompensa. ¿Es claro lo que dice en la palabra? No atender una orden cuesta caro. Acatarla tiene su recompensa. O recibirla, o cumplirla, ponerla por obra. Tiene buena recompensa. Recompensa de Dios, no de los humanos. Y eso es lo que el mundo anda buscando, recompensa de los humanos y no de Dios, porque no conoce la voluntad de Dios. Bien dice en un pasaje, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en estos tiempos menos conocimiento de Dios y mucho conocimiento de religión, de enseñanzas humanas, de tradiciones, de costumbres, de idolatrías, de paganismo, de dioses falsos y vanos y cuantas cosas. Pero no conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Ahí vamos entrando en el conocimiento de la voluntad de Dios para recibir sus favores, amigos. Créame que Dios puede cambiar todas las cosas. Hay un proverbio en la palabra de Dios que yo siempre lo resalto. Dios convierte la maldición en bendición, el mal en bien, y es verdad. Solamente que hay que entender su voluntad, conocerla y vivirla para que Dios haga la obra. Y voy a leer justamente para este tema, que lo encontramos en Mateo capítulo 6. De ese rezo tan conocido religiosamente que lo conocen hasta los niños. ¿Y quién no reza un Padre Nuestro en este mundo? ¿Quién no conoce las frases, los dichos, la estrofa de este himno, de este Padre Nuestro? Hay canciones en multitudes, de todos los estilos, de todas las regiones, de todas las culturas del Padre Nuestro. ¿Cuánto lo habré rezado en mi vida cuando no conocía el camino de Dios? Y fíjese, dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en los cielos. Hasta ahí leo, después de todo lo demás es la petición que cada humano pide. Lo otro de pedir es fácil porque todo el mundo pide a Dios. Pero ¿quién pide esto? ¿O toma en cuenta esto? Que venga su reino y se haga su voluntad. Si Dios se manifiesta a los humanos, dice que no quedaría ninguno con vida. Si Dios pusiera su corazón sobre la humanidad, dice que todos quedarían muertos. Y fíjese lo maravilloso que cuando conocemos la voluntad de Dios y la vivimos, dice que tenemos el corazón de Jesús. Nos hace un injerto, fíjese. Pero este es el tema. ¿Cuál es la voluntad? Hágase tu voluntad. Y los humanos que rezan esto vivirán a la voluntad. En los cielos, ¿sabe qué? En los cielos todos conocen la voluntad de Dios y la cumplen, la viven. Pero en la tierra, ¿quién o en quién se hace la voluntad de Dios? Dios es Dios, no necesita de los humanos, quisiera hacer algo, lo hace. Pero como Dios al humano le da libertad de elegir lo que bien le parece y vivir como quiere, entonces ¿cuál es la voluntad que se cumple en los humanos? La que oímos día a día de todo el mal que está manifestando. Qué bueno es conocer la voluntad de Dios como la conocen en los cielos, ¿eh?
Yo mismo, amigos, este Padre Nuestro lo cantaba todos los días. Y en esos tiempos, como estará pasando esta madre que sufre por sus hijos, yo lo estuve pasando. Y en la religión y en cuantos lados rezaba ese Padre Nuestro, y cada vez me iba peor. Claro, no conocía la voluntad de Dios. Dios es fiel, pero un día sí me la hizo conocer y también se la quiere hacer conocer a usted para cambiar todo el mal en bien. Dice el Salmo 25, versículo 11, dice: Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. Te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y le hace conocer su voluntad. Hasta el versículo 14, del 11 al 14. De los que son sus amigos, les hace conocer su pacto. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. En otra versión, la Reina Valera 60 dice: y le hace conocer sus pensamientos. Qué bueno que podamos conocer los pensamientos de Dios. La voluntad de Dios, amigo. De nada sirve ser creyente en este mundo si no se conoce y se hace la voluntad de Dios. Por algo Jesús dijo muy claro en el Evangelio: más dichosos, más felices, más bien prosperados serán los que escuchan a Dios y lo obedecen. Aleluya, diga. Gloria a Dios porque conocemos la voluntad, pero hagámosla, practiquémosla, vivámosla como enseño yo, para que sí se cumpla en nuestras vidas. Dice Proverbios 1, versículo 23. Proverbio capítulo 1, versículo 23. Presten atención en mis reprensiones. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos, sus proyectos. Qué bueno es conocer los pensamientos, los proyectos de Dios que tiene sobre los humanos. Qué bueno es conocerlo. Pero ¿quién acepta la reprensión? ¿Quién se detiene a través de la reprensión de Dios? ¿Cómo la hace Dios? Dios la hace de toda forma en este mundo. Dice en Job 33, 19, 20 por ahí. Dios lleva al borde de la muerte al humano 2 o 3 veces, dice, para salvarlo. Fíjese usted si reprenderá al humano. Dios un día me reprendió con el mal que vino sobre mi casa, mi familia, y me detuve, amigo, para conocer su voluntad, para recibir su espíritu, para arrepentirme de todo pecado, para cambiar la vida. Y entonces sí puedo decir ahora, si yo rezo el Padre Nuestro, si yo recito esas estrofas: venga tu reino, papá, y hágase tu voluntad, porque la conocemos, la aceptamos y queremos vivirla. Que viene del cielo, escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida. Seguimos con lo que estamos viendo en esta hora. Conocer la voluntad de Dios. Como leíamos allí en el modelo de rezo, en el Padre Nuestro, que se dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en los cielos. Decía que en los cielos se conoce la voluntad de Dios y la hacen. Pero aquí en la tierra, ¿quién conoce la voluntad de Dios? Pero fíjese la voluntad de Dios. Dice el Salmo 21. Señor,
El rey se alegra por tu poder, grande es su gozo por tu salvación. Le has concedido los deseos de su corazón, le has concedido todas sus peticiones. Lo has recibido con grandes bendiciones. Lo has coronado con fina corona de oro. Te pidió muchos años de vida y tú se los concediste. Le concediste además honra y grandeza. Por eso Él se gloría en tu salvación. Lo has bendecido para siempre, con tu presencia lo has llenado de alegría. Mire usted, testimonio del rey David de lo que Dios hizo en su vida. Y Dios lo hace en todos sus hijos igual, Él no hace diferencia. Pero de todas las bendiciones que David recibió, de todo lo que Dios le dio, ¿sabe qué? En lo que más se alegraba era en la presencia de su Dios. Por eso decimos también nosotros, Padre bueno, tú nos llenas de bendiciones y nos alegramos en tu presencia. Qué bueno es decir eso, ¿eh? ¿Y cuántos creyentes en Dios andan perdidos, andan caídos, andan viviendo porque viven nada más? Dios es uno y nuestro Padre Celestial es uno también, es único. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. La riqueza y la honra me acompañan, las verdaderas riquezas y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro más refinado. Mis ganancias sobrepasan a la plata escogida. Yo voy por el camino recto, camino por la senda de la justicia, para dar su herencia a los que me aman, para saturarlos de tesoros. Oh, santo, que no se le vaya el corazón atrás de la economía, porque Dios no te está prometiendo riquezas solamente de los bienes de esta vida. Dice que sus riquezas, sus bendiciones son mejor que el oro y la plata. No está hablando solamente de los bienes materiales. Está hablando más de ese bien espiritual, de ese bien humano, que se llama paz, que se llama gozo, que se llama libertad, que se llama deseo de vivir porque Dios está muy a tu lado. Bueno, amigos, hermanos, todo aquel que esté pasando tiempos difíciles, yo lo animo en Dios, amigo mío, amiga, usted que me da su testimonio. Crea que el Espíritu Santo le está hablando y que Dios quiere hacerle conocer su voluntad. Porque Él dice que nos satura de bendiciones. Nos sale al encuentro con ricas bendiciones, dice en otro pasaje. Dice además en otras palabras, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad, todas esas bendiciones alcanzan. ¿Cuántas hay en la palabra de Dios? Por eso Jesús dijo, no solo del pan, del alimento tiene que vivir el humano. El humano debería vivir conforme a la voluntad de Dios. Y hoy quiero terminar orando, amigos, hermanos de la fe. Todo aquel que tenga en el corazón el sentimiento, el pensamiento de conocer la voluntad de Dios, yo lo animo en esta hora. Acompañe mi oración. Donde esté en el momento que está ahora, en la posición que esté, solamente deténgase, incline su rostro. Porque Dios está en todos lados, se dice, claro que sí. De los cielos dice que mira, y sus oídos están atentos a la oración. Incline su alma, su espíritu. Derrame su corazón en la presencia del Eterno. Y solamente le pido que las palabras que pueda seguirme, repetirlas haga. Como dijo el salmista, Señor, grande es mi pecado, perdónalos. Señor, los pecados del vientre de mi madre te pido perdón. Señor, perdona los pecados en la ignorancia y en el conocimiento. Señor, toma el arrepentimiento del corazón delante tuyo. Señor Dios,
todopoderoso que tienes poder para hacer todas las cosas. Quiero conocer tu voluntad para la vida. Señor, envía tu espíritu en mi vida. Señor, envía la sabiduría de Dios. Señor, dame de tu presencia para que conozca tu voluntad. Ayúdame, Señor, a entender tu voluntad. Ayúdame a aceptarla, Señor, sea dura o no sea dura. Señor, ayúdame a conocer tu voluntad y ayúdame a cumplirla, por favor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un cambio en tu vida.